como todas las semanas de 4 a 6, los sábados. Con ustedes, Eduardo Pimentel, para conversar sobre nuestra realidad, para conversar sobre los problemas de la realidad, de la verdad, de la actividad humana, de los derechos de los pueblos. Actividad que despierta pasiones, grupos que pueden aglutinarse en dos grandes grupos. En eso tenía razón Tupac Amaru al haber llegado a esa sabia conclusión que aún los grupos de izquierda, los grupos democráticos populares no logran encontrar, no logran explicarse. Para este hombre de hace más de 3 siglos, cerca de 3 siglos, ¿cómo es que para él había dos mundos? Los que estaban con el imperio y los que estaban por librarse del imperio. Pero hace 500 años, hace 5 siglos, otro hombre también pensaba igual, Guamán Poma, para quien había dos mundos: el mundo de los imperios extranjeros y el mundo andino, de la liberación andina, de la liberación de estas tierras. Igual formulación vamos a encontrar en Mariátegui, igual formulación vamos a encontrar en Velasco Alvarado, para quien también hay dos mundos: la patria y los extranjeros asociados a peruanos indígenas. Ese pendular entre dos mundos, para estos prohombres como Guamán Poma, Tupac Amaru, José Carlos Mariátegui y Juan Velasco, hoy día se expresa como nunca más, absolutamente claro. Por un lado tenemos Perumín y su ejército, su policía contratados, enlazados por convenios claramente establecidos, y su gobierno, sus ministros, sus congresistas, y por otro lado los pueblos como el Valle de Tambo, a quienes persigue la CONFIEP, las grandes mineras, el ejército, la policía, los ministros, los congresistas, la gran prensa, y mantienen sobre este heroico pueblo una presión de violencia contra todos los derechos establecidos: el derecho a expresar la opinión, tener una bandera, por ejemplo; el derecho a su libre propiedad privada, como por ejemplo poner una bandera, o como por ejemplo tener sus canales de riego sin que nadie los malogre, o como tener sus campos de cultivo sin que nadie los destruya. Todo eso es violado. Los derechos de la mujer, los derechos del niño, como por ejemplo el otro día que hace un llamado especial para que los niños vayan a la escuela, van a la escuela y entra el ejército y la policía, a destruir bombas a diestra y siniestra. O como por ejemplo cuando los pobladores están durmiendo y viene la policía y ejerce la violencia máxima contra ellos. Quema enseres, ropas, colchones, hasta la bandera peruana. Pero digo, hay dos mundos, porque estos mismos fenómenos son interpretados de dos maneras. Frente a esta realidad, por un lado, Perumín organiza su evento, Perumín, con el apoyo de quien simbólicamente es presidente de Perú, pero en realidad es presidente de los intereses de la grande minera, quienes apoyan este encuentro Perumín, que se desarrolla en la Universidad San Agustín de Arequipa. Universidad que prohíbe e impide que los estudiantes incluso conversen, hablen sobre una alternativa diferente a Perumín. Y naturalmente no permite, prohíbe el encuentro de los pueblos afectados por la minería en la universidad. Pero no Perumín y su evento, al cual están viniendo congresistas, están viniendo ministros, están viniendo los diversos órganos del Estado a rendir cuentas, a exponer a quienes, a los empresarios. Encuentro donde los empresarios planifican, organizan, conocen, intercambian información y derechos, porque tienen derechos reales sobre el territorio del Perú, en el Valle de Tambo. Digo derechos reales porque así lo dice la Constitución. No es que les han concesionado un terreno para el cual ejerzan, sobre el cual trabajen, conozcan, desarrollen sus proyecciones minero-metalúrgicas, sino les dan con derecho real y por mandato de la Constitución. Es decir, prácticamente todos los derechos del ser propietario, eso quiere decir derecho real. O sea, los extremos de control a favor de las grandes mineras. Y van a hablar de eso. Van a ver cómo modificar la ley de minería para fortalecer esas condiciones de dominio y predominio, de hegemonía, de gobierno que ejercen las mineras sobre los territorios, sobre los valles, sobre las cabeceras de cuenca, sobre los destinos de los peruanos. Pero simultáneamente impiden a los pueblos tratar esos mismos temas. Y sobre eso, además, acusan a los pueblos del Valle de Tambo de ser violentos. Los del Valle de Tambo no han metido una bala a nadie. Los del Valle de Tambo no han perseguido, no han destruido ninguna chacra. Los del Valle de Tambo no han incendiado ninguna bandera. Pero sin embargo, en este preciso momento en que la derecha imperial, junto con estas autoridades que simbólicamente son autoridades de todo el Perú, pero realmente son autoridades a favor de las grandes empresas extranjeras, tenemos una retahíla de artículos, de opiniones, señalando que los pobladores del Valle de Tambo, señalando que quienes se oponen a la hegemonía monopólica de las grandes empresas extranjeras sobre nuestros recursos, sobre nuestra realidad, sobre nuestros gobiernos, sobre la redacción de leyes, son violentos.
Bien, por ejemplo, el diario La República publica que el día de ayer la plaza estuvo a punto de convertirse en un campo de batalla entre opositores al proyecto minero Tía María versus el movimiento independiente cívico por Arequipa. Dice que este movimiento independiente o colectivo de defensa de la Arequipa realizaban con polos blancos en la puerta de la catedral una vigilia, y que esa vigilia, que estaba protegida por la policía, fue interrumpida por los opositores al Valle de Tambo. Y finalmente terminó con que la cantidad de quienes se oponían al proyecto minero Tía María se impuso. Era la mayoría, los otros se retiraron. ¿Y por qué eso tiene que ser necesariamente acusado de violencia por parte de los que se oponen al proyecto Tía María? ¿Por qué interpretan así? No hubo ningún herido, no hubo absolutamente ningún problema. Unos se retiraron y otros quedaron. Pero la prensa, el diario República, tiene que calificar necesariamente a quienes luchan por cambiar el actual orden de cosas que no sirve a Arequipa. Orden de cosas que sirve, por ejemplo, para la minera Cerro Verde. Sirve, por ejemplo, a la minera Southern para que se vuelvan más ricos, pero no sirve a la población de Arequipa, como no sirvió a la población de Cojone, para que los pobladores se vuelvan más ricos, tengan más recursos, más posibilidades, tengan mejores escuelas, mejor salud. Por eso señalamos de que este gobierno, la policía, esta prensa, las grandes prensas, sirven a las transnacionales y se ocupan de acusar, de calumniar a los pobladores de violentos, de acusar y calumniar a los pobladores de no respetar los derechos de los demás, cuando la realidad es exactamente al revés. Por ejemplo, vean, el señor Jaime Lucioni, líder de este movimiento independiente, dice, su principal acusación es ¿quién financia, quién paga los polos y las banderas de quienes se oponen al proyecto Tía María? Señor Lucioni, si alguien pagara, los movimientos populares no tienen derecho a recibir un aporte. ¿Por qué usted quiere prohibir que quienes luchan por los derechos de los pueblos, quienes luchan por mantener una región libre de contaminación, quienes luchan porque los recursos generados por nuestra riqueza natural sirvan a los peruanos? ¿Por qué le preocupa si alguien les paga? Por supuesto que los polos son pagados, no son regalados, señor Lucioni, pero no son pagados por las AUDES, no son pagados por la embajada estadounidense, no son pagados por la ONU, el PNUD, no son pagados por las grandes empresas, son pagados por los propios pobladores. Nos cuesta 2 soles, 3 soles, 5 soles, 10 soles. En cambio, ustedes sí han declarado que vuestra actividad es financiada por la minera Southern. Ha quedado demostrado en multitud de documentos que a ustedes sí les pagan las grandes empresas mineras, y no el valor de un polo, no el valor de una bandera, sino muchísimo más. Como por ejemplo ahora, señor Lucioni, en el encuentro de los pueblos afectados por la minería van a participar diversos disertantes. ¿Sabes quién les paga? Ellos mismos, cada uno. Y a muchos de los asistentes, nosotros les vamos a proveer de un colchón, de una olla común para poder alimentarse. Sí, nosotros pagamos con nuestro pequeño esfuerzo. En cambio, ¿quién paga, por ejemplo, a los disertantes del Ministerio de Energía y Minas? La minera, el Estado, USAID, es decir, la embajada estadounidense, PNUD, es decir, la Organización de las Naciones Unidas. Pero usted lo que quiere es prohibir que tengamos banderas, porque inmediatamente usted se pone a preguntar quién nos paga, y quiere usted asustarnos, prohibirnos que compremos una bandera. En segundo lugar, usted señala que hay que respetar opiniones. Dígame, señor Lucioni, ¿en alguno de los periódicos respetan las opiniones de los pobladores? ¿Ponen alguna vez la opinión de los trabajadores? Por ejemplo, hablan de que en este momento, al mismo tiempo que Perumín desarrolla sus actividades financiadas por las grandes empresas, el gobierno, la embajada estadounidense y PNUD, los grandes periódicos desarrollan, exponen qué temas están trabajando, quiénes están viniendo, y hacen lo mismo. Estos grandes periódicos respetan la opinión de los pueblos que también están planificando. Efectivamente, el señor Olaechea, que estuvo también en la Plaza de Armas, y que uno de los que estaba preocupado por este tema es un defensor absoluto de los intereses de la minera. Y en ese sentido, nuestro radio escucha, nuestro gran amigo, se pregunta con qué dinero se dedica todos los días a defender los intereses de la minera durante 2 horas. Bueno, es una buena pregunta. Pero la minera tiene derecho a pagar ese programa, o él tiene el derecho de ver quiénes le pagan para desarrollar ese programa. Lo que no tiene derecho es a decir que los pobladores del Valle de Tambo no tienen derecho a tener sus propios programas. Lo que no tiene derecho Olaechea es a querer prohibir que, por ejemplo, los que van a venir a la convención alternativa, a la convención de los pueblos afectados por la minería, no tienen derecho a recibir alojamiento y comida, aunque sea en forma precaria, como ollas comunes o una cama común que se va a generar a través de unos cuantos colchones que nos van a... Pero bueno, volviendo al tema, dice la periodista Neri Alemán en el diario
El Correo que el conflicto del Valle de Tambo tiene detenidas las actividades escolares en perjuicio de por lo menos 2.500 estudiantes. Bueno, es la misma preocupación que aparece en el diario La República. Dice que el conjunto de la actividad de resistencia heroica que está desarrollando en este momento el Valle de Tambo está generando problemas a los estudiantes. Ya está preocupado el diario El Correo y está preocupado el diario La República por los estudiantes del Valle de Tambo. Y también la ministra de Educación y también todos los periódicos están hablando. Dice que violentamente no permiten a los estudiantes ir a su colegio. Bueno, están preocupados entonces todos los periódicos de las grandes empresas transnacionales. Ya sabemos que los periódicos son pagados, existen las denuncias, existen las pruebas y reciben dinero de las grandes empresas transnacionales. Y no solo de las grandes empresas transnacionales, sino también reciben por publicidad estatal cerca de 5.000 millones de soles anuales. 5.000 millones. Y ya sabemos que este gobierno es un gobierno formado por personajes vinculados a los intereses de las grandes transnacionales, es decir, neoliberal. Estos periódicos y estas grandes transnacionales y estos funcionarios del Estado están ahora preocupadísimos por la educación de 2.500 estudiantes en el Valle de Tambo. Pero sin embargo no se preocupan por la mitad de esos niños sufren desnutrición. Eso no le preocupa. Nunca había una campaña generalizada porque la mitad de los niños del Perú son desnutridos. La mitad de los niños del Valle de Tambo son desnutridos. Y no buscan la responsabilidad que tienen las mineras por no pagar sus impuestos. No buscan la responsabilidad que tienen los presidentes que sirven a las mineras por no recabar más impuestos y destinar algo de apoyo a la educación y la salud de los niños. Continúa Neri Alemán en el periódico El Correo, un periódico que también ha quedado demostrado que recibe dinero de la grande minera, porque hay pruebas, ha habido denuncias, ha habido informes, y no solo de la gran minera, de Odebrecht también, y que también queda demostrado que recibe grandes sumas en publicidad estatal. Bueno, este periódico dice de que los cabecillas de la protesta de Islay, señora Neri Alemán, ¿tiene algún contenido el insulto de cabecillas? El pueblo del Valle de Tambo tiene organizaciones como sus juntas de usuarios, su frente de defensa, que son asociaciones. Nosotros no decimos que ustedes son cabecillas de la derecha imperial, son empleados, reciben dinero de ellos y tienen ideas neoliberales, pero usted lo que quiere es criminalizar. ¿Sabes dónde sí hay cabecillas? Es decir, gente que no tiene criterio de la democracia, de la consulta. Es una banda criminal. Y es por eso que el argot de la policía y del servicio de inteligencia y de la fiscalía para perseguir a las bandas de criminales usa el término cabecilla. Un cabecilla es un jefe de una banda. En cambio, los líderes del Valle de Tambo son gente que pertenece a asociaciones, que pertenece a gremios legalmente reconocidos, muchos de ellos, gran parte de ellos, y que tienen como práctica común histórica la democracia, es decir, es la asamblea general de estas instituciones las que toman las decisiones. El cabecilla que usted dice que es cabecilla no toma consenso. El cabecilla de una banda no toma consenso, no toma opinión, no consulta a la asamblea general de sus agremiados, digamos así, o de su banda, pues no los toma en cuenta. Así como la SAUDE no toma en cuenta la opinión de los pueblos, igual el cabecilla de una banda criminal no toma en cuenta la opinión de sus miembros. Así como el Ministerio de Energía y Minas no toma en cuenta, no consulta democráticamente al pueblo si debe o no debe darse determinadas resoluciones que afectan la vida de un pueblo, igual las cabecillas de la banda no consultan. En cambio, los líderes del pueblo de Valle de Tambo, claro, usted es empleada pues, de las transnacionales, usted cree que todo se resuelve igual que allí. Pero la transnacional no consulta con usted. No, en el Valle de Tambo, señora Neri, se consulta al pueblo, se toma decisiones al voto y la asamblea es la que decide. Bueno, al margen de que usted no entiende qué es un cabecilla y qué es una organización democrática, una organización popular. Dice que para los cabecillas están promoviendo que los estudiantes no vayan al colegio. No están promoviendo eso, señor, no es verdad. No se reúnen para calcular, oye, ¿cómo hacemos para que los estudiantes no vayan al colegio? No hay eso. Sino, como decía la radio, escucha, es al revés. Los cabecillas quisieran que de una vez Martín Vizcarra, la SAUDE, que bueno, manda, la SAUDE la que manda, entienda que los pueblos del Valle de Tambo ya se dieron cuenta que la minera no les es útil, no va trabajo para los pobladores del Valle de Tambo, para los payaperos, para la gran cantidad de payaperos que hay, no va a haber trabajo. Más o menos 3.500 payaperos que hay no
no va a dar trabajo a los 3.500. Aparte hay 2.500 que son gente que alquila o conduce su parcela. Y aparte hay cerca de 5.000 más trabajadores asociados a esta actividad agrícola. Y no les va a dar trabajo a la minera porque todos ellos han pasado por Cerro Verde, todos ellos han ido a buscar trabajo en Buenaventura, todos ellos han ido a buscar trabajo en La Josa y no hay trabajo porque la minera no da suficiente cantidad de trabajo. Aparte hay cerca de 5.000 más pequeños comerciantes en la zona que también han buscado trabajo en la minera y no hay trabajo, pues no les da. Es por eso que toda la población de esa zona está preocupada porque sabe que la minera no le va a dar trabajo. Además ellos también conocen de que todo el movimiento económico de la Cerro Verde, por ejemplo, no se acumula, no se realiza, no gastan en Arequipa, no contratan en Arequipa, todo lo traen del extranjero, todo lo gastan, los impuestos, todo lo hacen y lo mueven en el extranjero. Ese capital no se mueve aquí en Arequipa. Es distinto, por ejemplo, en el Pedregal. Todo el capital se mueve dentro del Pedregal, se consume dentro del Pedregal. Las ganancias, la compraventa, etcétera, etcétera. Los insumos, todo se hace dentro del Pedregal. Entonces genera movimiento económico en el Pedregal. En cambio, todo el movimiento de Cerro Verde no se hace en Arequipa ni en La Joya. Eso conocen por experiencia propia los pobladores de Valletambo. Y por eso saben que si se desarrolla la Sauder, ni va a haber trabajo, ni va a haber movimiento económico en la zona. Eso es lo que discuten. No nos conviene, dicen los pobladores de Valletambo. Y en asamblea deciden que no les conviene y deciden hacer su paro. Ellos en ningún momento han planificado, señora Neri Alemán, usted no conoce pues eso. En ningún momento han dicho, mira, planifiquemos para que nuestros hijos no estudien. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Tiene cerebro usted? Sí, tiene cerebro usted, claro que tiene cerebro. Sino que a usted le pagan por hablar así, seguro. Usted es una neoliberal redomada. A usted le conviene que la minera siga dando plata a los grandes periódicos. A usted le conviene que la minera no pague sus impuestos. Y por eso usted miente, usted tergiversa, no dice la verdad. Jamás los pobladores de Valletambo, y todos lo deciden democráticamente, ni sus líderes han planificado que no haya clases, han planificado que los niños no estudien. Jamás, eso no ha sucedido. Pero usted tiene que planificar junto. Y lo que usted dice coincide con lo que dice la ministra de Educación. Lo que usted dice coincide con lo que dicen los congresistas. Lo que usted dice coincide con lo que dice la Sauder. Es decir, ustedes sí son una banda que quiere tergiversar la realidad. Como ve, señora Neri Alemán, el oyente dice de que incluso ni siquiera cumplen con sus obligaciones con sus trabajadores. No cumplen con darles todos sus sueldos, todos sus beneficios. No cumplen con sus obligaciones de seguro social, de jubilación, etcétera, etcétera. No cumplen. La Federación Minera Nacional ahorita, la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, está en huelga porque no cumple. La minera, ni siquiera los que emplea con sus obligaciones económicas con sus trabajadores. No cumple. Además, gran parte de los trabajadores de la minera están tercerizados, ya no trabajan para mineras, sino a través de subcontratistas. ¿Para qué? Para evitar, para no cumplir con las obligaciones económicas que tiene con sus trabajadores. Entonces, esa es la razón por la que los pobladores de Valletambo planifican que van a oponerse de una u otra manera a la instalación de la minera Tía María en el Valletambo. Saben que tarde o temprano, así como acá, señora Neri Alemán, han desaparecido las hormigas, las abejas, las mariposas, ya no hay la producción de antes en el campo en Arequipa. Ellos temen que lo mismo va a pasar allá, que ya está pasando, de Cuajones, de Toquepala, de la actividad minera allá, ya les ha afectado, ellos están viviendo esa experiencia. Entonces, es falso, señora Neri, igual que es falso lo que dice el ministro, igual que es falso lo que dicen los humoristas, de que los pobladores estén planificando que sus hijos no estudien. Hacia al revés, los pobladores están preocupados, necesitados, urgidos que sus hijos sí estudien. Luego usted continúa y dice, esta violencia sin par contra la educación es parecida a la violencia que existe en otros países donde los terroristas hasta han destruido escuelas. Señora Neri Alemán, bueno, evidentemente usted tiene que ganar su platita, alguien le da plata para que diga dos cosas, ¿no? El correo de repente, no sé. Pero en Libia, por ejemplo, se han destruido escuelas, tiene usted toda la razón. Verdad que hay 8 países donde se han destruido estas escuelas. Los que han destruido es la OTAN y Estados Unidos, que han bombardeado las escuelas. Ha quedado demostrado por los propios tribunales libios, tanto los de una facción, porque ahorita Libia habrá dividido en 3 grupos en realidad. En los 3 grupos, en las 3 zonas, sus propios tribunales libios han demostrado que los terroristas, porque sí es verdad que había terroristas, que ejercían una violencia
violencia sin par. Es verdad que han destruido escuelas, pero ¿sabe quién las había organizado? Estados Unidos y la OTAN. O sea, las grandes empresas transnacionales. ¿Sabe qué han descubierto? ¿Quién había financiado el armamentismo de todos estos terroristas? Las grandes transnacionales. ¿Sabe qué armas habían usado? Armas que producen las grandes transnacionales. O sea, las grandes empresas como la Saudi y estas demás financieras transnacionales neoliberales son los que han financiado a los terroristas en Libia, que se han ocupado de destruir escuelas. Son los que han financiado a las fuerzas aéreas de Europa, de la OTAN y de Estados Unidos para que bombardeen las escuelas. No son los pueblos, no son los agricultores libios los que han bombardeado sus escuelas, porque ni siquiera los agricultores libios no tienen aviones. No son los agricultores libios los que los han armado a mercenarios que se han dedicado a destruir escuelas. No son los agricultores libios. Es la OTAN, es Estados Unidos que ha destruido y ha creado a los extremistas, a los indignados, los vuelven terroristas y se dedican a matar a la gente del pueblo y destruir escuelas. Es como acá, señora Neri Alemán, en Perú también hemos tenido esa experiencia. Elliot Abrams, el actual encargado de la CIA para Venezuela, él ha declarado alguna vez, como acá ellos entrenaban a miembros del servicio de inteligencia para que destruyan escuelas, para que destruyan tractores y le echen la culpa al Sendero Luminoso. O sea, esa práctica de la violencia extrema de impedir la educación no es de los agricultores, no es de los pobladores, ni de los líderes de estas instituciones. Esa es práctica del servicio de inteligencia y de los gobiernos neoliberales como el que usted apoya, señora Neri Alemán. Así es, amigo. Es decir, también la iglesia está a favor de las grandes inversiones, porque lógico, la iglesia también es una gran inversionista. Las élites de la iglesia católica es una gran empresa transnacional que tiene bancos, tiene capitales metidos en mineras, capitales metidos en todas las actividades de las grandes inversionistas extranjeros. Quienes están hablando, quienes están planificando de destruir la educación más de lo que está en el Perú son los neoliberales, las grandes empresas. Vuelvo a repetir, ¿por qué ocupamos uno de los últimos lugares en el mundo de comprensión lectora y comprensión matemática? Pero de eso no habla ni Neri Alemán, ni la ministra de Educación. Ese problema no les preocupa. ¿Por qué está desfinanciada la educación en el Perú? Porque de lo poquito de presupuesto que tenemos los peruanos, porque eso viene del impuesto de nosotros mismos, del impuesto a la gasolina. Entonces por eso nuestro presupuesto es pequeño, es deficiente, porque la gran cantidad de dinero que debían pagar las grandes empresas transnacionales, sean de transporte aéreo, de transporte naval, de bancos, de minerales, de producción de petróleo, de producción de pescado, todas esas grandes empresas están exoneradas de pagar impuestos con uno y otro pretexto. Y por último, lo poco que tienen que pagar no lo pagan, porque tienen todo el apoyo y el respaldo de los grandes bufetes de abogados y de la prensa para no pagar sus impuestos. Como Cerro Verde, que nos debe 15.000 millones. Entonces nuestro presupuesto es mínimo, porque nosotros somos los pobladores peruanos, los pequeños productores peruanos, los pequeños empresarios peruanos los que mantenemos el presupuesto del Perú. E incluso una parte de este presupuesto peruano tenemos que designarlo para que se devuelva impuestos a las grandes financieras, a los grandes bancos y a las grandes mineras. Les devolvemos impuestos. Por eso lo poco de impuestos que pagan en realidad queda tas con tas, o incluso un balance negativo en contra del Perú, porque les devolvemos más de lo poco que pagan, por ese criterio de doble tributación en el IGB. Entonces, de eso no hablan ni el alemán ni la derecha, de que está desfinanciado la educación peruana, con mayor razón todavía. No hablan, por ejemplo, de que ninguna de estas escuelas el Estado paga el agua y la luz. No hablan de eso. Entonces, ni si las escuelas están destruyendo, las carpetas no las paga el Estado. Y es por eso que nuestra educación es totalmente eficiente. No hablan de que estos niños van desnutridos, la mitad están desnutridos, la mitad sufre de anemia. Entonces, ¿de qué se asombran? Por eso es pura hipocresía cuando los neoliberales, la gran minera, los grandes periódicos, es pura hipocresía cuando ellos están preocupándose ahora por la educación de 2.500 niños en Israel, cuando nunca les importa, no les importa. Nosotros pedimos que la grande minera paguen sus impuestos, que no haya exoneraciones arancelarias ni tributarias, y que la gran minería no se desarrolle destruyendo los valles productivos, porque necesitamos producir alimentos, no se desarrolle destruyendo las cabeceras de cuenca, que la gran minería no se desarrolle contaminando pueblos enteros como Arequipa, como Cuajones, como Toquepala, como Valle de Tambo. Y entonces esa es la mejor manera y la única manera de defender la educación. Pero ¿cómo termina su artículo la señora Neri
Neri Alemán. Dice, ¿qué hace el gobierno peruano para defenderse de derechos? Señora Neri Alemán, ¿no está usted enterada que hay más policías en Valle de Tambo que profesores? ¿No está enterada usted que hay tropas del ejército peruano en el Valle de Tambo y que todos los días meten bala, meten palo, casi todos los días hay heridos? ¿Qué más quiere usted, señora Neri Alemán? Que como en los países que usted ha señalado, como Libia, por ejemplo, se metan bombas. Es lo que usted quiere, entren tanques. Bueno, eso es lo que quiere la derecha neoliberal, obviamente. Que se metan balas, que se metan tanques y que haya un baño de sangre. Eso es lo que están preparando. Eso es lo que están planeando. Por eso hablan de destrucción de escuelas. Por eso hablan de terrorismo, porque ellos sí son terroristas. Nos vamos a la tanda de publicidad. Muchísimas gracias.